Vamos a hacer una prueba. Bueno, ante todo nos hemos reunido con Vicente para hablar un rato sobre Aurobindo y Vivekananda de Ramakrishna, pero antes queríamos dar pues un poco mostrar nuestra solidaridad con los hermanos de Venezuela, porque nos están llegando noticias terribles y creo que todos tenemos que ser conscientes de que lo están pasando mal, la ayuda no está llegando y todos tenemos que levantar la cabeza. Como le dijo Krishna a Arjuna, levántate y lucha. Bueno, nos hemos reunido, aquí escucharéis campanas y todas estas cosas, Sí. pero sobre todo para hablar de tres figuras importantísimas en la renovación del hinduismo, en ese neohinduismo, y las citaré por orden cronológico, no por orden de importancia, que son Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda y Sri Aurobindo. Y yo creo que Vicente tiene una anécdota muy importante de contarnos sobre esta relación. Sí, y le comentaba a Pedro que recientemente hay un acalorado debate entre algunos seguidores importantes de la Orden Ramakrishna, concretamente Swami Vivekananda sobre todo, y también varios discípulos de Sri Aurobindo desde el ashram de Pondicherry. Pero lo que más me interesa destacar de este debate, y es lo que propongo retomar brevemente, es el que se considera que hay unas similitudes tan significativas entre los tres que se podría hablar de un nuevo tipo de Vedanta, de un nuevo tipo de Advaita, que Swami Vivekananda propone denominar Advaita integral o Vedanta integral. Un poco como hilo conductor para ver hasta qué punto encontramos que tiene sentido esa estrecha relación, sin llegar quizás a hablar de un linaje en el sentido técnico, de un parámpara y una sucesión, nada de eso, pero sí unas coincidencias muy significativas y muy importantes. Pues yo creo que es un tema apasionante. A mí cuando me lo comentó Vicente digo, oye, tenemos que explotarlo. Él lo ha estudiado mucho. Yo no lo he estudiado, lo tengo que confesar. Pero yo creo que es un tema que lo tenemos que explorar. Y si os parece, hemos pensado hacer uno, dos o tres vídeos, primero explicando esas tres figuras y cuando ya tengamos todos un conocimiento, entonces explorar esta vía que yo creo que es maravillosa. Al final es lo de los Vedas, ¿no? Que decían la verdad es una, y los sabios la llaman de diferentes maneras. Entonces, da igual que le llames Sankara o como sea, que al final lo que importa es lo que es. Y sobre todo, para mí también recalcar esa importancia de que tuvo que los tres naciesen en Calcuta. Sí. No sé qué pasa en esa tierra. ¿Tú crees que hay alguna razón? No veo cuál sería la razón, pero es cierto que hay una acumulación de intelectuales, de gente combativa. Los bengalíes siempre han sido muy combativos, ¿no? Muy guerreros, pero es la cuna de una sabiduría india, hindú muy importante. Sí. Y al final, yo creo que lo importante también es, y eso es por lo que creo que estamos haciendo estos vídeos, es él es seguidor de Aurobindo, yo de Ramakrishna y Vivekananda, aunque respetamos profundamente a los otros dos, pero entiendo que es dar a conocer estos maestros, que son importantes porque a fecha de hoy se sigue hablando de ellos, y sobre todo que pueden aportar al mundo, porque creo que eso es lo importante, que pueden aportar a cualquier buscador que sea destacable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar en esta serie de vídeos, espero que os guste. Si queréis que profundicemos en un tema relacionado con esto, pues podemos preparar otro vídeo. De momento empiezas tú con Bien, me Sri parece muy bien. Ramakrishna y Swami Vivekananda. Bueno, yo creo que la figura de Ramakrishna es difícil imaginarla. Imaginaros un monje humilde, dicen que era letrado, que incluso no sabía ni leer, y que era el encargado de una pequeña capilla de... Bueno, a los 6 años, 7 ya dijo que no quería ir al colegio porque no le enseñaban nada. Y entonces, bueno, fue el encargado de una pequeña iglesia, muy pequeña, y desde pequeño ya tenía visiones de la Madre Cali, de Dios y tal, y estaba empeñado en ver a Dios. Y A la diosa sobre todo. a la diosa sobre todo, sí, sí. Y entonces esa era su obsesión. Incluso tenía estados baba, esos que están documentados en las escrituras, con fiebre y cosas así. Y la gente evidentemente creía que estaba locos. Esto yo creo que llega a pasar aquí en Barcelona en el siglo XIX, no lo he dicho, la fecha Está en Sant Boi. está en Samuel en Penamata de Reus, lo tienen allá en el manicomio puesto, ¿no? Pero en India es algo habitual el tema de todos estos hombres sabios. Entonces aparece una primera gurú del Vaishnavismo que le hace ya una iniciación, sobre todo a la versión tantra y dual del hinduismo,
y ella llega a la conclusión que es una encarnación de Dios. Otra vez, si aquí hablamos de encarnaciones, pues la gente se echa los pelos de la cabeza, pero ya es normal y es habitual. Y en el Gita pues ya nos lo explica por qué están las encarnaciones aquí. Entonces se reúne un consejo de pandits, de expertos, y acuerdan que es una encarnación. Bueno, de todas maneras él no se lo creía, pero al final pues una vez Vivekananda, que hablaremos, que era su discípulo, Vivekananda dudaba y Ramakrishna, viéndolo, paró la charla que estaba dando y dice: aquí está Rama y Krishna en el cuerpo de Ramakrishna, ¿no? Sí. Que cada uno puede pensar evidentemente lo que quiera, pero gente como Roman Roland, Gandhi o incluso Aurobindo, Sí, sí, sí. los consideraban como una encarnación, un avatar en la Tierra. Acordaros que hay muchos avatares y bueno, tampoco vamos a entrar ahí. Pero básicamente, iletrado monje que veía a Dios. ¿Y qué nos aportó o qué nos puede aportar en el siglo XXI en esta economía global, digital, de algoritmos, de fakes, donde tenemos que aplicar discernimiento? Yo creo que una que es religión, es realización, que es un poco lo que decía Vicente. Esa es una, yo creo, para mí importantísima y es un poco el antídoto. Es decir, puedes realizar a Dios, puedes ver a Dios, puedes sentirle, puedes hablar con él, como decía él, ¿no? ¿Recuerdas cuando Vivekananda le dice: pero usted ha visto a Dios? Esa es una anécdota preciosa, ¿no? Porque Vivekananda, vamos allá, Vivekananda era un joven ateo, en principio había estado hasta en la masonería, y entonces, bueno, pero tenía cierta inquietud, y fue a la facultad de administración, y entonces estaba obsesionado por encontrar a Dios, alguien que hubiese visto a Dios. Y entonces hablaron de Tagore, fue a ver a Tagore, cuando le preguntan estas cosas ya que no. Y fue a ver a Ramakrishna y dice: sí, lo veo a ti como te veo aquí a ti. Y entonces es ahí cuando empieza esa relación discípulo-alumno. Pero bueno, lo que os decía, primera aportación que hace es religión-realización, creo que es importantísimo, con lo cual se inicia la renovación del hinduismo. Y luego, para mí, la más importante quizás es la armonía entre religiones. Entonces, él experimentó con las vidas duales, no duales, con el cristianismo y con el islam, y llegó a la conclusión que eran diferentes caminos para llegar al mismo destino, ¿no? Y de ahí es su famosa frase: Yatumat, Tatupat, es tantas religiones, tantos caminos. Insisto, es muy difícil saber todo lo que explico. Yo me acuerdo una anécdota de Vivekananda que decía que por qué no había escrito nada de Ramakrishna, y le dijo que no estaba seguro de haber entendido todo lo que le había explicado. Y Ramakrishna, Vivekananda escribió, yo los he traducido todos al español, ensayos sobre el Jnana Yoga, sobre el Karma Yoga, sobre el Raja Yoga, sobre el Bhakti, todo lo que queráis está escrito por Vivekananda. Bien, y entonces ya tenemos, y en esta presentación acelerada, ya viene la segunda figura importantísima, que es Swami Vivekananda. Entonces, cuando muere Ramakrishna, él asume consolida la misión Ramakrishna, que es para dar a conocer el Vedanta y perpetuar las enseñanzas de Ramakrishna. Entonces inicia un periplo en India para levantar a las masas indias, con el concepto de que el alma es infinita y que el alma es libre, ¿no? Y eso, yo creo, si hoy India es no sé si ahora es la cuarta o quinta economía del mundo, un país BRICS, una potencia militar, financiera, económica, política, es sin duda gracias a Vivekananda y primero Ramakrishna. Bueno, consigue fondos y se va a Estados Unidos, al famoso Parlamento de las Religiones del Mundo, y ahí empieza una globalización realmente. Tampoco es que él fuese el introductor, porque los trascendentalistas como Emerson y tal ya habían hecho un trabajo, pero se considera como el punto de arranque del Vedanta. Entonces, esto es, yo creo, una de las aportaciones de Vivekananda era de explicar la compleja filosofía, por ejemplo, de la Advaita Vedanta, de la no dualidad, en términos de filosofía occidental, para que los profanos pudiésemos entenderlo. Y creo que ese es un esfuerzo buenísimo. Y eso es como lo sintetizaría yo. Y sobre todo el mensaje que daba de ser libre, ser fuerte de tu alma, tú eres un ser infinito y actúa conforme a él. Y bueno, yo creo que es una pincelada introductoria, no sé si he ido muy rápido y ya me disculparéis. Muy bien, luego vamos matizando ya la cantidad de cosas importantes que has ido insinuando ya. Por tanto, pasamos ligeramente también a Sri Aurobindo. Lo sitúo un poco históricamente, es ligeramente posterior a Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda. Sri Aurobindo nace en 1872
Creo que Ramakrishna muere unos 12 o 14 años después. 66 murió, creo. Sí. Y entra en Mahasamadhi, es decir, muere, deja el cuerpo físico en 1950. Por tanto, digamos que es la primera parte, lo más significativo del siglo XX, mientras que Ramakrishna y Vivekananda estarían finales del XIX, Vivekananda un poco principios del XX también. Ya que estamos relacionando a los tres, esa idea con la que empezábamos consiste en decir, hay un reconocimiento explícito de Sri Aurobindo a Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda, tanto por haber leído probablemente en bengalí, está en discusión el Evangelio de Ramakrishna, como por haber sido visitado espiritualmente, una vez habían fallecido ya los dos, tanto por Ramakrishna en varias ocasiones como por Vivekananda en la época en que Sri Aurobindo, ahora luego hablaré muy brevemente de su rostro político, estuvo un año en la cárcel. Y después contaría que se le apareció el espíritu, entre comillas, de Vivekananda y le mostró las líneas maestras de lo que luego sería el Vedanta integral y el yoga integral que Sri Aurobindo desarrollaría. A mí me gusta hablar de los distintos rostros de este personaje Sri Aurobindo tan integral él mismo. Un rostro poético. Es verdad. En su primer libro, Canciones para Mirtila, es un libro de poemas, pero es que después, los últimos 20 años de su vida, estuvo componiendo un magno poema de unas 700 páginas. Y perdona, yo creo que incluso lo nominaron al premio Nobel, ¿no? Por Dos dos personas lo ha... Romain Rolland, a quien tú mencionabas, es uno de ellos, que me encantó el libro que tiene sobre Ramakrishna. Es precioso. Y Gabriela... hombre, ¿cómo se llama esta escritora? Bueno, no importa. Propuesto para el Premio Nobel de Literatura en 2 ocasiones, una obra maestra, este magno poema donde expresa poéticamente Savitri, que es el título, una leyenda y un símbolo. Por tanto, Sri Aurobindo poeta. Está 14 años estudiando en Inglaterra, con lo cual tiene una formación occidental que le va a permitir convertirse más o menos en uno de los pioneros de la síntesis Oriente-Occidente. Pero cuando llega a su país, a la India, con 20 y poco años, 22, 23 años, de repente ve que está totalmente dominada, colonizada por el Imperio Británico y se convierte en el líder del partido nacionalista, radical, revolucionario, que quiere expulsar a los indios de nada de esa tibieza del partido del Congreso, ¿no? Que decían que a ver si llegaban a un acuerdo. No, Madre India, tierra sagrada, es para los indios y no para que los ingleses estén aquí dominando. ¿Tuvo algún contacto con Gandhi? Tuvo contactos con Gandhi, aunque su enfoque no era muy similar, pero yo creo que hay un respeto y un reconocimiento por ambas partes, solo que Gandhi apostó muy fuerte por la no violencia y Sri Aurobindo, quizás tan impregnado de la Bhagavad Gita y tomándose en serio que en algunas ocasiones había que guerrear por la justicia y el bien, pues si era necesario tomar las armas para expulsar al Imperio Británico estaba justificado. Y lo hizo, ¿no? Y bueno, no llegó a hacerlo porque se retiró, al salir de la cárcel es cuando se retira a Pondichéry y crea el ashram, pero sí que mostró una preocupación política siempre. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis habían empezado a conquistar parte de Europa, se manifestó claramente a favor de los ingleses, cosa que era rarísima y los indios no lo comprendieron. Pero ¿cómo? Los ingleses que nos están pisoteando y usted ha luchado contra ellos y ahora nos dice que tenemos que ponernos del lado de Inglaterra. Pues sí, porque las fuerzas oscuras que hay detrás del nazismo no se les puede permitir que pasen. Rostro poético, rostro político, que le lleva un año a la cárcel. Y hasta entonces no había ninguna preocupación ni religiosa ni espiritual. Pero poco antes de ir a la cárcel se reúne con un yogi, Vishnu Bhaskar-Lele, y va a tener la experiencia de lo que él llama el Brahman Nirguna, que identifica con el Nirvana. Es decir, el Nirvana Brahman. Brahman Nirguna sería como, digamos, la concepción de la realidad última según el Vedanta no dualista, claro.
Y de hecho tiene unas descripciones en que uno diría, hombre, esto lo está diciendo Shankara o Ramana Maharshi, porque no había nada, era el uno sin segundo, inmovilidad absoluta, conciencia plena, nada de multiplicidad, o sea, experiencia de lo que Ramakrishna llamaría jnana, mientras que cuando está en la cárcel tiene la experiencia de lo que correspondería a lo que Ramakrishna llama vijnana, es decir, en la cárcel, leyendo la Bhagavad Gita, después de leerlo, tiene la experiencia totalmente viva de que absolutamente todo es Vasudeva, Krishna, Brahman, inmanente en todas las cosas. Tiene páginas extensas en las que dice, es que hasta los barrotes oxidados, los asesinos que tenía a mi lado, el mendrugo de pan que me servían para comer, las sábanas insoportables, absolutamente todo era el propio Vasudeva, era Krishna. Es decir, lo absoluto está, no solo es trascendente al mundo y a las cosas, sino que está inmanente en todas las cosas. El caso es que sale de la cárcel, voy a ir resumiendo mucho, se va a Pondicherry para que no lo sigan persiguiendo los ingleses, allí empieza a reunirse un cierto número de seguidores. Paul Richard, un francés entre diplomático y filósofo, viene y le propone escribir una revista que saldrá durante 6 años, Síntesis Oriente-Occidente, al final terminaría escribiéndola prácticamente él solo, y donde publica la mayor parte de sus inmensas obras, La vida divina, La síntesis del yoga, El ideal de la unidad humana, El ciclo humano, El secreto del Veda, Los ensayos sobre la Gita y tantas otras. Yo leí hace pero muchos años la versión del Gita, además la leí en francés. Ajá. Que yo creo que la encontré en Senegal, fíjate lo que te digo, no es de segunda mano. Sí. Y creo que es una de las versiones más bonitas que hay del Gita, ¿verdad? Nuestro ya amigo Swami Medananda, ¿Sí? que es monje de la orden de Ramakrishna, decía, es la interpretación más coherente y explicativa que he visto de la Bhagavad Gita. Yo por mi parte suelo decir, ya había leído la Gita varias veces y me había fascinado, pero al leer los ensayos sobre la Gita del Señor Aurobindo, empezó a darme la impresión de que la Bhagavad Gita era el esqueleto al que le faltaba la carne y la sangre que Señor Aurobindo introduce en su interpretación, ¿no? Señor Aurobindo, filósofo, la vida divina es reconocida por bastantes escritores del siglo XX como una de las concepciones del mundo más coherentes y satisfactorias, ¿no? Poeta, político, filósofo, y mientras tanto está empezando su propio yoga. Él dice que el Jagat Guru, el maestro del mundo, está como insinuando o mostrando un nuevo yoga, que es lo que él llamará yoga integral. Rostro poético, político, filosófico, yógico. Y poco a poco se va convirtiendo en un maestro espiritual, con discípulos que lo acompañen y lo quieren seguir. Último acontecimiento, en 1926. Tiene una experiencia tan impresionante de lo que él va a llamar el descenso de Krishna, que desde entonces se retira, desde 1926 hasta 1950 que muere, no sale prácticamente de su habitación, nada más que 3 o 4 veces al año para dar darshan a los discípulos. Y mientras tanto, Mirra Alfasa, que es una francesa, se convierte en su compañera espiritual y la co-creadora del yoga integral y supramental. Porque fíjate, en Ramakrishna pasa igual con Sri Saradadevi, que es la consorte espiritual, que luego será, y además también hay que contextualizarlo, ¿no? En Calcuta, en finales del siglo XIX, en una aldea que aparece una mujer analfabeta y llega a ser la luz, y además se demostró que una mujer podía realizar la realización, que creo que es importantísimo. Y luego será la que dé apoyo moral y espiritual incluso a Vivekananda para hacer todo lo que hizo, ¿no? De nuevo una mujer, la Shakti de Shiva en cada caso, que curiosamente desde 1920 se queda a vivir allí, pero algunos discípulos indios, una extranjera y mujer, y Señor Aurobindo, valorándola tanto, llega a oídos de Señor Aurobindo y Señor Aurobindo dice solemnemente,
algunos no se están enterando de lo que ocurre aquí y están rechazando la figura de Mirror Fasa. Es decir públicamente que nuestra conciencia es una y la misma, manifestada en dos cuerpos para el propósito del juego cósmico. Así es que si no se acepta a Mirror Fasa lo que dice y lo que hace, no se me está aceptando a mí porque somos lo mismo y estamos trabajando al unísono. Esto me recuerda mucho también a la primera discípula, ahora no me acuerdo si era inglesa o norteamericana, de Vivekananda, Margaret Noble, después la hermana Nivedita, que también además tenía unos confrontamientos intelectuales bestiales, pero es una figura interesantísima. Luego creó toda una red de educación para niñas en India, algo revolucionario. Perdona que te he contado. No, ya terminando, de 1926 a 1950 hay un trabajo interior tan fascinante, al mismo tiempo sigue escribiendo, y termino con lo que es el hilo conductor de su pensamiento y de su obra, de su praxis, de su acción en el mundo, y es la noción de conciencia-energía supramental. Sri Aurobindo tiene una concepción evolutiva, evolucionista, espiritual, no un evolucionismo darwinista que había conocido en Occidente. Tipo Teilhard de Chardin. Tipo Teilhard de Chardin, se la ha comparado bastante con Teilhard de Chardin, se la ha comparado con Jung, se la ha comparado con Whitehead, se la ha comparado con varios. Pero para terminar, la evolución parte de lo que conocemos como materia. Sri Aurobindo dice, bueno, aparentemente es solo materia, pero es el propio Brahman, la conciencia infinita, la que ha involucionado, entre comillas, y por eso a partir de la materia, misteriosamente, aparece en un momento determinado un segundo principio cósmico que es la vida. Y después de muchos miles y millones de años, de la vida aparece otro principio que es la mente. Y con ese principio cósmico que es la mente aparecen los seres humanos que encarnan ese principio. Pues bien, la característica esencial de Sri Aurobindo sería decir, estamos en un umbral, en el umbral del nacimiento de una nueva era, de una nueva especie de seres ya no mentales sino supramentales, de seres gnósticos. Él habló de la gnosis, pero hoy en día se habla mucho de gnosis en un sentido distinto a aquel en que habló Sri Aurobindo. Pero lo dejo con la importancia, volveremos a ella, de ese concepto de la conciencia, energía supramental. Y lo que él quería es que él bajase eso a la tierra, ¿no? Claro, cuando decía que no solo es su aspecto teórico, sino el aspecto práctico, es que describen tanto Sri Aurobindo como Madre Mirror Fasa, cómo en ellos se fue produciendo el proceso de supramentalización, primero en la mente, luego en las emociones, lo que ellos llaman el vital, y estaba descendiendo el cuerpo físico. Y entonces dicen, entonces nos dimos cuenta de que había una resistencia en el físico de la humanidad y en el inconsciente colectivo de la humanidad, que cuando la luz supramental llegaba ahí, la resistencia era demasiado grande. Por tanto, hay que seguir trabajando muy seriamente sobre eso. Interesante, ¿no? Y cuando muere Sri Aurobindo, en 1950, hasta 1973, Madre empieza a hablar de que está teniendo lugar en ella un yoga de las células, que la transformación supramental, después de haber llegado, en el caso de ellos dos, a nivel mental, al nivel vital, está llegando a nivel físico. Con lo cual la mente quedaría totalmente transformada con un tipo de conocimiento radicalmente distinto al que tenemos. Las emociones del corazón, Anahata, se abriría como un sol radiante y el cuerpo físico sería transfigurado de una manera impresionante. Esa es la parte práctica más importante. Y en 1956, y con esto sí que termino, Madre, cuando ya no está Sri Aurobindo, habla de una primera manifestación colectiva de lo supramental en la Tierra, The Golden Day, el día dorado, porque tiene la visión, buena vidente en el mejor sentido de la palabra era ella, de cómo esa luz dorada supramental empieza a descender a la Tierra. Interesante. Oye, y corto momento, pero sí. Tiene un libro maravilloso, me gustaría que lo sacases si no te importa. Bueno, este es el último, es el por lo menos para que lo vean. El tercero o cuarto que he publicado sobre Sri Aurobindo, pero es tan reciente que es como un niño recién nacido y lo tengo aquí. Pues lo trataremos con cariño. Ilusionado junto a Juan Ramón Blanco Aristín, abogado madrileño, Sri Aurobindo, plenitud y transformación, ensayos sobre el yoga integral. Lo que pasa es que es una editorial muy original, no se encuentra en las librerías, sino solo a través de la editorial Aditi Ediciones. Si alguien está interesado, lo encontrará.
Muchas gracias. Bueno, sintetizando, ¿qué nos aporta Aurobindo al mundo este globalizado de algoritmos, digital? ¿Cómo lo sintetizarías en dos, tres cosas? Yo diría una comprensión integradora e integral de la realidad. Y por realidad entiendo desde lo absoluto, cómo concebir lo absoluto, por ejemplo, siguiendo una vez más a Ramakrishna, no solo impersonal, sino también personal, de la relación entre el absoluto, Brahman, y el mundo, Jagat. El mundo no es una ilusión maya como Shankara o sus continuadores insistieron excesivamente, terminando, yo diría, a desvalorizar, casi incluso a declarar ilusorio, y si no ilusorio, porque esto habría que matizarlo, lo que significa que el mundo es maya. Pero bueno, para Sri Ramakrishna y Sri Aurobindo, el mundo es el cuerpo del propio divino, del propio absoluto, y por tanto hay que tratarlo como tal. Y además tiene un sentido y un propósito. No solo es un juego lila, ilusorio, sino que claro que es el juego y la magia del absoluto, pero al mismo tiempo hay un propósito, un plan del que podemos sentirnos co-creadores en la medida en que nos abrimos al propósito que existe en el plano supramental. Con lo cual, una concepción integral del absoluto, del mundo y del ser humano. Aquí hay una apuesta muy fuerte también del Sri Aurobindo, y es el que somos una individualidad espiritual eterna. No solo el Brahman impersonal trascendente es eterno, nuestra esencia personal es también eterna. Y bueno, para eso remite la Bhagavad Gita. Claro, yo resido en el corazón de todos los seres, y lo dicen varios. No solo eso, sino un fractal eterno de mí mismo se manifiesta en el mundo de los hombres como el Jiva. O sea que el Jiva es Jivatman, y en su dimensión de Atman, el Jivatman es eterno. Dos cosas. Hay un capítulo maravilloso yo le llamo del Gita, un día podemos hablar de esto, pero bueno, que es el capítulo 13, el yoga del campo y de conocer el campo, que precisamente si alguien quiere seguir el camino no dual, el de la Advaita, del Jnana Yoga, es maravilloso. Y hay un verso, pero ahora no me acordaré de citarlo, que decía: cuando el yogi ve la diversidad de los seres basado en la unidad, entonces ha alcanzado Brahman, diciendo esa unidad en la diversidad, ¿no? Yo quería hacer una matización porque yo al principio me liaba bastante con el tema de Sankara, ¿no? Solo Brahman es real y el mundo es ilusorio. Yo no sé si es por un tema de que se ha ido haciendo durante siglos, yo creo, de las palabras y los términos sánscritos. Yo creo que si fuésemos capaces de decir, vale, Brahman es lo real, es lo infinito, pero tú y yo, el banco este que estamos viendo, la planta, son finitos en el tiempo, yo creo que es ahí donde se entendería ese mensaje de la no dualidad. Porque decir que no existe esta planta, yo la estoy tocando, estoy comiendo de ella, está haciendo fotosíntesis. Entonces, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo, y no sé si estoy equivocado, pero de hablar de finito en el tiempo, de limitado a nombres y formas, como son en la Advaita, o en términos occidentales, que es espacio-tiempo y causalidad, ¿no? Entonces, todo lo que son nombres y formas no es que no existan, porque en un momento de tiempo están manifestando de esa forma. Hay un verso del Gita que dice: el estado de los seres antes de nacer es no manifestado, y cuando nacen es no manifestado. Y cuando no están es no manifestado, ¿no? Lo decía eso por esa confusión que ha habido, y creo que, no sé si fue el primero, pero Ramakrishna lo experimentó muy bien. Como os he dicho al principio, él siguió el camino los duales, o sea, la primera gurú fue dualista, y segundo Totapuri fue monje de esos de 35 años que llevaba por ahí solo no dual, que solo el mundo era ilusorio y todo lo demás tal. Y lo que Ramakrishna aprendió es impresionante, porque no sé si fue en 3 semanas, ahora no me acuerdo muy bien, o sea, asumió toda la enseñanza de uno de los mayores maestros que había de la no dualidad, ¿no? Y eso es importante. Y entonces dijo, bueno, da igual que sea conforme, con nombre y forma, como pueda ser una adoración a Krishna o el Saguna Brahman, o sea, nombre y forma, como pueda ser Dios, Alá, Jesús, si lo quieres descender a la tierra, o como Nirguna Brahman, sin forma. Los dos son, y además, en el capítulo 6 del Gita, ¿te acuerdas? En el Jnana Yoga, Jnana Yoga es o en el Bhakti Yoga, Jnana Yoga creo que es. El Jnana Yoga. Sí, no, pero como empieza es precisamente Arjuna le pregunta: ¿qué es mejor, adorar al manifestado o al manifestado? Y Krishna dice:
nada que ver, lo que tienes que hacer es con devoción y tal. Creo que es un tema importantísimo ese. Sí. Pero fíjate, a mí podríamos fijarnos en las consecuencias prácticas. Y las consecuencias prácticas de una determinada manera de entender el Advaita de Shankara es que el ideal es el renunciante, renuncia al mundo porque es ilusorio, entre comillas, y se me ha ido la idea que tenía. Pero bueno, en cualquier caso, esto. Frente a esto, lo que está diciendo Ramakrishna y lo que está diciendo Sri Aurobindo es, no, así, ya me ha venido la idea. La idea de lo que podemos llamar, que incluso la Bhagavad Gita coincide en él, prácticamente la mayor parte de la tradición hindú, yo diría, quizá excepto la tradición tántrica en algunos momentos, que es el ideal de no retorno. Es decir, el fin último es no volver a encarnar, porque Moksha, nos liberamos, moksha. Aquí una de las características de Sri Aurobindo es que dice, perdón, yo no comparto esto. Moksha, alcanzar la liberación definitiva porque me siento esencialmente libre, es la primera gran meta impresionante, pero en nuestro yoga no es la última. ¿Por qué? Porque después de ese ascenso a la montaña, por decirlo metafóricamente, en el yoga integral queremos descender al mundo y transformar el mundo, supramentalizándolo. Por tanto, queremos ser libres, no del samsara y del cuerpo, sino ser plenamente libres en el samsara y en el cuerpo. Yo me acuerdo, había una frase de Ramakrishna sobre Shankara, que decía que renunció al ego del conocimiento para educar a las masas refiriéndose al moksha. Y al final yo creo, a mí una de las cosas que me encantó del Sanatana Dharma, del hinduismo, es que no tienes que ir a un cielo, a un paraíso para alcanzar la liberación. La podemos alcanzar tú y yo ahora en estados muy avanzados, como el Nirvikalpa, que el de Samadhi de 6 meses de Ramakrishna, no creo que lo hagamos, ¿no? Pero es posible, por ejemplo, a mí me encanta siempre el Karma Yoga, es decir, un camino de trabajo, desapegándote de los futuros resultados y dedicándole a algo superior, que además Vivekananda lo explicó muy bien. O sea, no hace falta que seas hindú, no hace falta que seas cristiano, dedícalo por el bien común y es un camino de liberación ya, ¿no? Entonces creo que eso es maravilloso, es decir, esas vías que ofrece no exclusivas de otras religiones de alcanzar la liberación, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que en la Bhagavad Gita tenemos esa síntesis de los 3 yogas clásicos fundamentales, ¿no? Dejando el Raja Yoga, si quieres, para hablar luego con Swami Vivekananda, pero tenemos el Karma Yoga, el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga recogidos como una triunidad, y son importantes los 3, que por otra parte, como es obvio, corresponden a las 3 facultades fundamentales del ser humano. El Karma Yoga es la realización a través de la voluntad y la acción. El Bhakti Yoga, las yoga, manos para trabajar, que decía Vivekananda. Claro, el Bhakti Yoga es a través de la apertura del corazón y el Jnana Yoga es la comprensión. Por tanto, un realizado integral, un Jivan Mukta integral, lo que haría es, no, yo soy un Karma Yogi, yo soy un Jnani. No, yo soy un Jnani integral, un Bhakta integral. Sri Ramakrishna, recordarás que decía, él distinguía entre el Jiva Koti y el Ishvara Koti. No es esto. Bueno, el Ishvara Koti vendría a ser lo que ahora yo llamaba, y por eso he hecho la asociación, el Jivan Mukta integral. El Jiva Mukta. Porque el Jiva Koti lo que hace es alcanzar la liberación, y el Ishvara Koti es un poco como el Mahayana y el Theravada budista, sí, ¿no? Sí, en la figura del Arhat, ¿no? Pero fíjate que el Bodhisattva, el Bodhisattva vuelve, pero para llevarse a todos. Claro. Sri Aurobindo, la apuesta es más radical. Sí, que baje. Claro, no es época, como dice este amigo, de maestros ascendidos, sino de maestros descendidos, ¿no? En la carne y en la tierra, para transfigurarla, para hacer descender el cielo en la tierra. Entonces, el ideal ya no es el de no retorno. El del Bodhisattva es esperarse hasta que todos puedan entrar en Nirvana. La gran barca. Claro. Sí, yo me acuerdo de una frase de Vivekananda también, porque yo creo que cada Swami propuso sus yogas integrales, ¿no? Sivananda tenía uno, y Vivekananda eran los 4 caminos del yoga. Él metía el dhyana. El Raja, sí. No, el Raja no, porque el Raja bueno, es igual. Sí. Pero él decía, hacía falta 3 cosas, tres cosas
para que un ave pueda volar. Y decía, Bhakti es un ala, devoción, Jnana, conocimiento, y la cola es el Karma Yoga, decía, además con el desapego, ¿no? Y había una frase que decía, porque yo creo que eso también es cosa importante con Ramakrishna, que decía Vivekananda, decía que llevó el Karma Yoga al máximo nivel, diciendo que sirve a Shiva como a Jiva, es decir, sirve a la realidad absoluta como al ser humano, ¿no? Y eso creo que es uno de los principios que veremos también, por ejemplo, en la misión Ramakrishna, que es la institución que montan, que después están con dispensarios, con hospitales de lepra. Cuando hay un terremoto, espero que vayan a Venezuela a echar una mano. Ya insinué algo el otro día que estaba hablando con ellos, pero me dijeron que estaba muy lejos. Es broma, ¿no? Pero bueno, es interesantísimo todo esto. Yo creo que son diferentes caminos. Cada uno tiene. ¿Tú qué caminos crees que recorría Aurobindo, los tres? ¿Tenía alguna prioridad? Es muy significativo para mí su obra La síntesis del yoga a nivel teórico, porque justamente, aunque habla también, pero más brevemente, del Hatha Yoga y del Raja Yoga y del Tantra Yoga, digamos que los tiene en un segundo lugar, y lo esencial para él es tomarse en serio el triple yoga de la Gita, Karma, Bhakti y Jnana, solo que él hace una interpretación hablando, como decía antes, de un Bhakti integral, que no es solo, aunque no se excluye, salir cantando Hare Krishna, Hare Rama por la calle. Eso es una cosa que podríamos hablar ahora también. Claro, ¿no? claro. O sea, ver en qué consiste esencialmente el Bhakti Yoga, más allá de sus formas. El Karma Yoga no es solo un momento de purificación, como en Shankara parece que es claro, ¿no? Vale, Karma Yoga cuando todavía estás en la ignorancia, y el Raja Yoga también, para ir purificando, pero en última instancia solo el conocimiento, Jnana, que lleva al absoluto. Y luego habla del Jnana. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Bueno, digo Shankara. Vale. Frente a Shankara, Sri Aurobindo habla de la validez de cada uno de los tres, y mejor si son simultáneamente. El pájaro los de tres, Vivekananda. claro. Y entonces el Jnana es Jnana Yoga, pero es un conocimiento integral. Y volvemos a lo de Jnana y Vijnana. Jnana es el conocimiento esencial y Vijnana es el conocimiento integral. Y corrígeme si me equivoco, cuando estudiamos un texto como el Bhagavad Gita, como los Upanishads, la Biblia, el Corán, eso es Jnana, eso es conocimiento, eso no es Vijnana, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, lo que pasa es que como Jnana y Vijnana son dos conceptos que han tenido tantas acepciones distintas, hay que decir en cada autor, porque si no nos liamos. Bueno. Pero por cómo lo hemos estado definiendo tú y yo, sí. ¿Y tú qué opinas? Sí, bueno, a mí me parece muy clara la observación de Ramakrishna Aurobindo, que es decir, Jnana es la realización del Atman inmutable, que es el Brahman trascendente. Pero Vijnana es la realización integral porque incluye no solo aquello, sino toda la manifestación. El Vijnana es un conocimiento que conoce no solo el uno, sino los principios de lo múltiple. El Vijnana es la verdadera omnisciencia, si se permite, es el conocimiento completo, es el conocimiento que el infinito tiene de sí mismo como infinito, pero también de todo lo finito. Yo lo veo, no sé si estoy muy de acuerdo, pero yo lo resumiría, yo siempre lo he pensado así. Jnana es el conocimiento que adquirimos teórico en los textos sagrados, en los shastras, y Vijnana es la realización, es decir, cuando vemos a Dios, cuando realizamos que somos un alma infinita, ¿no? Con todas las implicaciones que pueda tenerlo. Y sí que lo comentábamos antes, que hay un capítulo del Gita que es el Jnana Vijnana, ¿te acuerdas? Sí, el 7. Es que esta es la interpretación que Shankara hace del capítulo 7 de la Bhagavad Gita. Y es lo que cuestiona, no Medananda, sino Medananda, retomando los ensayos sobre la Gita, dice, yo creo que aquí tiene razón Sri Aurobindo. Y además digo que tiene razón Sri Aurobindo y que está aplicando la distinción que hacía Ramakrishna entre el Jnani y el Vijnani. Entonces el Vijnani, como tú sabes muy bien, no solo ha subido la escalera y la deja porque solo, sino que los escalones son también Brahman. Son de polvo Claro. de cemento, que decías. Entonces el Vijnana conoce y aprecia y valora también el mundo. Y lo conoce como un conocimiento integral, no solo como un conocimiento esencial. Esto es fascinante porque leyendo la Gita, es lo que yo intenté hacer en mi librito sobre ensayo para una comprensión de la Bhagavad Gita, porque es ver cómo cada traducción, allí comparo 5 o 6 traducciones,
inmediatamente... espero que en la próxima versión compares la mía. Ah, claro, es que no la conocía aún tú. Ah, es verdad. Pero te das cuenta, ¿no? Según el modelo teórico o la visión del mundo que tiene el traductor, lo traduce de una manera o de otra. Bueno, yo a ver, también me permito dar mi opinión aquí. Y como traductor de dos versiones ya del Gita, la de Gandhi, que muchos conocéis, y luego otra... Y es el primero que leí de todas, tú. A ver, es que es una, yo lo leí con una versión que tenía mi abuelo. Bueno, yo conocí el Gita por mi abuelo. De eso. Pero, claro, ves un poco o sea, si uno es más karma yogi, como era Gandhi, pues yo creo que le da al enfoque, al Gita le da más karma yoga. Claro. Si vas a versiones extremas de Bhakti, como todos podemos decir alguna, no las vamos a decir. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, por ejemplo, pero que no lo vamos a decir. Ramanuja. Bueno, el tema Ramanuja es que es curioso, no sé, tampoco soy un experto, no. Ramanuja es el más similar de los clásicos a Sri Aurobindo, curiosamente. Son figuras como y Madhva, ¿no? Tampoco, no sabe decir, pero sí que es cierto hoy en día, pues hay que ir con cuidado con qué versión seleccionas del Gita, porque puede haber una tergiversación. Claro. Yo creo que las más neutras deberían ser las tendentes al Jnana Yoga, pero entiendo yo, y yo la segunda que he traducido es básicamente enfocada en Jnana Yoga, ¿no? Pero sí, es un tema curioso. Bueno, eso es... Merece la Gita por sí solo otro diálogo. Sí, hombre, yo haría un diálogo cada mes, nos sentamos, nos venimos aquí a aquel lado y lo hacemos. Bueno. Y oye, yo te propongo, si te parece bien, hacer otro día, nos centramos en Aurobindo, si te parece. Y en Ramakrishna. Y otro día en Ramakrishna Vivekananda. Solo una preguntita rápida, ¿cómo conociste a Aurobindo? Pues si se puede decir. Sí, cuando tenía 20, acababa de salir de la facultad, vi un centro de yoga en Valencia, yo vivía en Valencia, soy de allí, que exponía Centro Aurobindo. No sabía quién era este señor, claro, hace muchos años. Y empecé a frecuentar este centro. El director tenía especial cariño hacia Aurobindo, de hecho nos fuimos juntos y con otro profesor de Valencia de sociología a la India por primera vez, y allí, eso que quieres visitar toda la India es imposible, pero la huella más profunda que me dejó fue cuando estuvimos en el ashram de Pondicherry. Tanto que es lo que luego me llevó, cuando pensé en hacer la tesis doctoral en filosofía, me venía a Sri Aurobindo y terminé yéndome a Pondi a hacer la tesis sobre Sri Aurobindo. Pero la semilla fue de Manuel Palomar en el Centro Aurobindo de Valencia. Qué bueno. Bueno, hoy muchísimas gracias a todos, no sé si queréis decir algo. Nada, continuará. Ha sido un comienzo un poco intenso para quienes no estéis introducidos ya en el hinduismo, pero quizás nos podemos proponer ser más claros en la trilogía que venga a continuación de Ramakrishna Vivekananda Aurobindo. Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias a ti, ha sido un placer como siempre. Un abrazo.